Ahora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, a esta hora, cuando son las 7 de la mañana, 41 minutos, hay un número de teléfono para que ustedes llamen, para que ustedes estén haciendo preguntas a nuestros invitados también, y más con el tema que vamos a tocar a continuación. Es el teléfono fijo 606-342-1050. Lo repito, 606-342-1050. Está también la línea de WhatsApp, no para llamar el WhatsApp, para audios y mensajes. 312-864-3141. Nuestra invitada a esta hora, cuando estamos en Radio Qué Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, y estamos en redes sociales para Colombia y el mundo, es la doctora Ana María Soleive Mejía, Corporación Sur y miembro del Comité de Impulso de la Reforma Estructural al Sistema de Salud. Es médica también. Como también el médico cirujano especialista en gerencia en sistema de salud, exgerente del Hospital San Jorge de Pereira, el doctor David Ricardo Cardona Molina. Primero las damas, ¿no? Así que bienvenida, doctora Ana María, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y venir a hablar de este tema tan importante. Antes de hablar de ese tema que está candente en este momento definitivamente en Colombia, cuéntenos un poquito más de su perfil, cuéntenle a los oyentes del informativo del Eje Cafetero. Bueno, yo soy médica egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy economista, estudié economía pública y gestión territorial aquí en Pereira también. Hago parte de la Corporación Sur y parte del Comité de Impulso de la Reforma Estructural al Sistema de Salud. Un conjunto de organizaciones que llevamos aproximadamente 3 años trabajando en pedagogía de esta reforma a partir de un borrador que emitió la Comisión de Seguimiento de la Sentencia 760, que además se fortalece en una gran cumbre en Bogotá el 6 de noviembre del 2021, en donde se invitó a todos los senadores, se invitó a los precandidatos presidenciales de aquel momento, y el presidente hoy, el doctor Gustavo Petro, lo toma como su programa para la Antes de salud. hablar de ese tema, démosle la bienvenida también a el doctor David Ricardo Cardona Molina, un amigo de la casa, aquí ya ha estado muchas veces con nosotros, siempre bienvenido. Doctor, buenos días, y yo creo que es bueno recordar ese perfil grande que tiene usted también para toda nuestra gente. Bueno, muy buenos días, Álvaro, Fermín, la doctora Ana María. No, muchas gracias por el espacio, por permitir a que la doctora pueda explicar todos los puntos de la reforma. Me parece que es un tema de mucha trascendencia para el país. Bueno, ya todos conocen, la verdad es que pues yo soy médico cirujano, también egresado de la Universidad Tecnológica, y pues he ocupado durante más de 20 años cargos públicos aquí, especialmente en el departamento, en la parte administrativa en salud. Bueno, vamos al grano, vamos a lo que vinimos definitivamente. La reforma de salud, ese tema que ha generado tanta controversia, que sigue generando controversia, unos a favor, otros en contra, ya está prácticamente listo para ir a su parte final. Usted nos decía ahora, y es cierto, hay mucho miedo, hay mucho temor. ¿Por qué? Porque hay desinformación, hay una realidad en el país que hemos vivido 30 años. Precisamente en el 2007 la Corte Constitucional le hace un llamado de alerta al Estado por vulneración del derecho fundamental y le da unas indicaciones a través de una sentencia, y es precisamente el comité de seguimiento de esa sentencia quien emite un borrador del proyecto. Es una realidad el abandono de una parte importante del país donde, a pesar de estar afiliados a una EPS, no tienen acceso, no hay ni un solo puesto de salud. Es verdad la mala calidad de la atención con 220.000 tutelas por año. La Defensoría del Pueblo emitió un informe gravísimo y cuenta cómo 90% de esas tutelas son procedentes. Se está reclamando servicios que fueron contratados y que son obligación de cumplimiento de las EPS y no está sucediendo. Además, la superintendencia habla de unas quejas de que sobrepasan el millón, en donde 30% ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces hay un mandato, la ley 1751 del 2015, que dice que la salud es un derecho fundamental exigible al Estado e irrenunciable,
Y eso es lo que estamos haciendo hoy, modificando algunas cosas dentro del sistema que no funcionan para hacer efectivo ese derecho y para laboralizar a los trabajadores de la salud. Hay miedo porque hay desinformación, porque lo que se está moviendo aquí es acabar con la intermediación financiera, que es un capital importante de dinero público, del presupuesto general de la nación y de parafiscales, que le estamos entregando a unos intermediarios que hoy han mostrado un fracaso en su manejo. ¿Y qué es el cáncer, precisamente, del sistema? Por supuesto, es esa intermediación financiera la que genera el conflicto. Todos estamos de acuerdo en que el dinero público de la salud tiene que ser manejado para pagar a las entidades que atienden a los pacientes, a las IPS, y hoy está siendo desviado en una porción importante. Esta reforma estructural en sí, ¿qué propone? Bueno, tenemos unos puntos fundamentales. En primer lugar, el Estado debe tomar la rectoría del sistema, que la perdió a través de estas entidades privadas. Debe ser descentralizado con un enfoque en atención primaria en salud, promoción y prevención. El sistema actual lo enfoca en enfermedad y en enfermedad de alto costo, porque las EPS han generado clínicas de alto costo de medicina especializada, y a ellos les conviene la complejidad y la gravedad de la enfermedad. Queremos también que haya un sistema de información único, transparente, que todos los ciudadanos puedan acceder a mirar cómo se está manejando el recurso, que curiosamente después de 30 años de este modelo no existe. Una superintendencia que haga su función de inspección, vigilancia y control descentralizada, con capacidad resolutiva en 72 horas, laboralización de los trabajadores de la salud. En pandemia vimos el estado crítico, trabajadores que se enfermaban y quedaban con alguna incapacidad por meses, quedaban condenados a aguantar hambre porque su contrato no les cubre una incapacidad. Posibilidad de formación de estos trabajadores, una política farmacéutica con control de precios, con evaluación de tecnologías que se tiene que actualizar cada 2 años, fortalecimiento de la red pública hospitalaria, que tiene que ser el eje del sistema, y la atención de los pacientes a cargo de entidades públicas, privadas y mixtas. Dentro de todo esto, la controversia se ha generado inclusive en el mismo cuerpo médico y de enfermeras y enfermeros. Usted, doctor David Ricardo, ¿cómo ve la situación de esta reforma, usted como médico en este momento? Definitivamente, pues era algo que el país estaba pidiendo, ¿cierto? Es necesario hacer cambios, todos sabemos los resultados. Yo creo que aquí hay que empezar a pensar en un sistema que se base en resultados más que en procesos. Lo decía la doctora, hay una cosa que me parece importante, que ha sido como uno de los pilares, y es una atención preventiva y predictiva, como lo dice el documento del ministerio, con los puntos, porque no hay sistema de salud en el mundo que, si no se hace una adecuada prevención, sea capaz de manejarse. La doctora decía que hay un problema grave, y es que a veces se enfoca más en la atención, y resulta que ningún sistema de salud puede basarse en la atención. Bajo el modelo de Maslow hay que hablar de los determinantes sociales, hablar de la prevención, de mejorar el agua potable, etcétera, todo lo que conocemos, porque si vamos a enrutar todo en el alto costo, como se ha tratado de hacer, pues los recursos se acaban, los recursos son finitos. Entonces yo pienso que en eso se tiene que centrar el sistema de salud, como es todo el sistema de salud en el mundo entero. Entonces aquí hay que tratar de romper un poco esas integraciones verticales que se han formado, que para la gente, que es una integración vertical, es cuando hay una alianza entre EPS y prestador. Digamos que las alianzas no es malo, se hablan de redes integradas, lo malo son las alianzas que en vez de buscar tener la población sana, buscan es más bien como facturar actividades, que yo creo que eso no es como el objetivo. Yo pienso que se habla de algo también que es supremamente importante, es mejorar las condiciones de los funcionarios de salud. Yo creo que eso es algo que durante muchos años se le ha apostado en el sistema, y ojalá que se pueda mejorar las condiciones. Yo estoy leyendo aquí algo que dice, como previamente lo reportó la Corporación Latinoamericana Sur, el proyecto de ley establece que sea el Estado, a través de la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, quien de forma descentralizada administra los recursos públicos de la salud. Dice que se constituirán unos
fondos regionales a quienes se asignarán los recursos, y estos fondos regionales serán los que pagarían de forma directa las redes integradas e integrales de la región, doctora. Doctora, y con relación a esa pregunta que le hacía yo anteriormente, que es precisamente esta, la referencia, la experiencia, por ejemplo, de seguros sociales, que es más o menos lo que se busca en estos momentos, según tengo entendido, que sea el Estado que maneje los recursos del Estado en la salud de los colombianos. El manejo de esos recursos, repito, de la experiencia de seguros sociales fue el que dio camino para que se abriera y se privatizara la salud en Colombia. Esto, en contraste, es como el temor también que hay. Bueno, primero, no estamos proponiendo estatizar. Segundo, el Seguro Social fue un modelo de 1945, un bajo recurso, una integración vertical, y solo beneficiaba a trabajadores y los hijos de los trabajadores. Era un modelo pequeño. Ajá. El presupuesto destinado para eso era muy bajito. Hoy tenemos otro momento en el país. La ADRES ya existe. 60% de las entidades hoy están recibiendo giro directo con buen resultado. Entonces tampoco estamos inventando. Digamos que estamos construyendo sobre lo construido. Esos fondos regionales que van a encargarse de pagar van a tener unas auditorías muy estrictas y un sistema de información público en donde la gente puede mirar y hacer seguimiento. La idea de corrupción, que es lo que se le viene como a todo el mundo a la cabeza, está allí donde hay dinero y donde hay seres humanos, pero estamos poniendo un blindaje importante, unos comités técnicos que hacen vigilancia de las cuentas y decisión de quiénes van a estar en ese lugar por parte de concursos de meritocracia, la Comisión Nacional del Servicio Civil, hay blindajes. Lo otro que quiero contarle aquí, que quede claro para la gente que trabaja en las EPS, es que los que hacen esas auditorías ya han tenido un bagaje, un aprendizaje de mucho tiempo y los vamos a necesitar en este nuevo sistema. También hemos pensado en los que hoy trabajan en las EPS, con toda su experiencia los vamos a necesitar en este nuevo modelo. Yo diría que lo que proponemos es continuar en una alianza público-privada. Dice que van a tener gerente departamental y unos gerentes distritales también. Sí, elegidos por meritocracia. Esos entes territoriales, ¿cómo funcionarán? ¿También por comisión o serán? No entiendo cómo se va a manejar esa parte. También que preocupa porque será como pasar de costal a mochila o de mochila a costal. No. Hay que tener, primero, el sistema de información ayuda mucho. Segundo, unos entes pagadores en los territorios que no van a tener ningún vínculo con los encargados de hacer las redes integrales de segundo y primer nivel. Y un concurso serio para elegir esos grupos, pero además hay unos comités técnicos vigilando ese funcionamiento. Y unos comités, yo les digo de auditoría, para que quede más sencillo de comprender. Hay una pregunta ya por aquí que me está haciendo un oyente. Dice, bueno, se nota que ustedes son del gobierno Petro. Quisiera que nos hablaran exactamente del modelo a seguir en esa reforma de salud, porque el temor es mucho. Bueno, primero, esto no es ideológico. Yo no soy del gobierno Petro. Yo soy una médica que hace consulta general, que trabajó toda su vida en este sistema. Le decía precisamente aquí a mi amigo que yo pienso que la ley 100 fue una infamia con los colombianos. Sí, claro. No trabajo en el gobierno. Un negocio redondo, ¿no? Claro, no trabajo en el gobierno, eso tiene que quedar claro. Esto no es ideológico. Solamente ver adultos mayores en una EPS esperando una autorización al sol y al agua, esto debería despertarnos por lo menos una emoción de indignación. Y de sensibilidad humana. Claro. ¿Cómo será el sistema? Ustedes, donde son atendidos hoy, ustedes se afilian o están afiliados a una EPS. En el siguiente modelo no habrá afiliación. Usted tiene una entidad que lo atiende hoy, la clínica confamiliar, por ejemplo, porque yo vivo cerca de allí, voy y me registro y ese será mi centro de atención. Allí tendré mi médico, allí estará mi familia. Yo no seré régimen contributivo y subsidiado, simplemente soy un ciudadano que tiene derecho o sea, a la salud. el CISBEN se acaba.
El Sisbén, el aseguramiento continúa, porque la gente asocia Sisbén Con salud nomás. con salud para los que no tienen cómo cotizar. Y Sí, pero ese estamos hablando de salud, o sea, aseguramiento, me refiero a claro, salud. ese Sí. aseguramiento continúa. El que no tiene cómo aportar la cotización como trabajador al sistema, no se le puede negar la atención en salud. Es un derecho y continúa como ocurre hoy con el régimen subsidiado. Entonces, yo tengo mi amigo, mi médico, el médico de mi familia, y si necesito una valoración por un especialista, hay una red de prestadores integradas. Mi médico va, llama a la atención de segundo nivel, que ojalá sea cercano, entonces me consigue la cita, el especialista me ve, no tengo que pasar 3 horas en una oficina al sol y al agua para que la EPS me autorice. Eso no va a suceder. Pasa, me valoran, me devuelven y mi médico será quien define si yo necesito, mira lo que me hizo el especialista o el examen, si tengo control, mi médico se encargará de hacer efectivo ese nuevo control con el especialista. ¿Y ¿Cómo no va a ser mejor? Sí, doctora. ¿Cómo no va a ser mejor una atención sin barreras? El caso, por ejemplo, de las autorizaciones de medicamentos y todo esto, que a veces hay, es tan difícil para muchas personas reclamarlo, a veces no hay, a veces la existencia va a ser para que lo haya muy larga, y lo otro es que lo mandan de autorización en autorización para que pueda tener ese medicamento, y lo último que pasa es tener que poner una tutela para poder que se lo den. ¿Qué pasaría con todo eso? Las EPS que reciben el dinero público, que no ponen dinero privado, o sea, el gasto de bolsillo es bajo en los colombianos porque el Estado aporta el dinero público, no son las EPS. Les pagamos a las EPS para que funcionen, pero ellas hacen contención del gasto a través de poner barreras a los pacientes. Las autorizaciones son una violación a la autonomía O médica. sea, acabarían con eso también. Claro, son una violación a la autonomía médica. Es que el médico no le manda a usted un medicamento porque, el médico lo manda porque usted lo necesita, porque él ha hecho una consulta, porque hay una relación médico-paciente importante, porque usted lo necesita para su bienestar. Ellos violan esa autonomía al poner autorizaciones, al poner copagos, al mandarlo a usted a un dispensario a que le den solamente media cantidad de medicamentos y vuelva cuando muchos pacientes no tienen cómo volver o viven lejos o prefieren comprarlo. Es que es ilógico en todo sentido. La ley 100 es funesta, es mortal, es lo peor que le ha pasado a un sistema en el mundo total, porque es infame el hecho de que el médico, el especialista, mande un procedimiento que requiere ese usuario o ese paciente y tenga que en la EPS hacer una reunión médica técnica para evaluar si realmente ese procedimiento es pertinente por parte de la EPS para la autorización. Eso es infame, eso es criminal más sobre todo. Doctor Cardona. O llega el paciente a reclamar, no sabe que necesita una autorización y se encuentras con eso. No le podemos entregar el medicamento, tiene que ir a que se lo autoricen. Sí. Sale, por lo general, personas mayores, salen aburriditos, que ahora qué hago, dónde quién voy, cómo me entregan mi medicamento, otra vuelta más. Bien de malas de pronto se le pasa el tiempo de entrega mientras pide la autorización y todo eso y se queda sin medicamento. Así es. Eso es Esas son barreras de acceso. barreras de acceso. Y no son nuevas. Y no Perdón, son de Fermín, ahora. yo le quisiera preguntar respecto a esto al doctor Daddy Ricardo, ¿por qué entonces con todo y esto en el cuerpo médico, y usted que me imagino ha hablado con sus colegas y compañeros y todo eso, unos sí y otros no están de acuerdo? ¿Le metieron ideología política al tema? Okay. Yo pienso que sí. A ver, yo incluso hablaba con la doctora Ana María. Yo pues participo de varios chats, no solo aquí, compañeros y en el país. Y hay una polarización grande. Yo pienso que le han metido un tema ideológico. Yo veo personas que toda la vida se han quejado, que los he escuchado, que los conozco del sistema actual, y sin embargo hoy los veo totalmente escépticos en contra del tema. Pues para mí es una gran sorpresa. Obviamente pues hay que respetar todas las opiniones, pero yo pienso que le han metido un tema ideológico porque hay personas que creen que porque la propuesta viene de un gobierno que de pronto con el que no estuvieron, entonces es criticando todo, sin conocer incluso a fondo lo que se tiene.
Hay algo que yo también le comentaba a la doctora, hay algo que sí es cierto, y a pesar de que se conocen los puntos de la reforma, es importante ya conocer el articulado y que todo el mundo lo conozca, o sea, lo que se va a presentar al Congreso. Sí. ¿Usted como médico está de acuerdo en total con la reforma o hay cosas que no? No, hay unos temas que no. Y yo le decía, yo en el grueso, en el 70% estoy de acuerdo. ¿Qué me genera dudas? Más que estar en desacuerdo, es que, por ejemplo, los entes territoriales, yo he trabajado en entes territoriales, tengan la capacidad suficiente para manejar ese comité técnico y poder hacer control. Porque si bien es cierto, hay que respetar la autonomía médica y todo, hay que hacer control en cierto tipo de cosas, porque hay que lograr que todos nos adheramos a unos guías de práctica clínica como médicos y tengamos adherencia a ciertos tipos de manejos, porque no siempre se ve así, pero hay que hacerlo. No veo que tengan en este momento esa capacidad administrativa para poder manejar y ser los controladores de los recursos. Habría que, me imagino, durante el proceso de la reforma, hacer lo necesario para fortalecerlo, porque antes eran institutos, hoy se llaman secretarías y realmente el recurso humano es muy poco. Como decía la doctora, hay una cosa importante, hay que aprovechar también la experiencia, porque no se puede negar que han tenido las EPS en el manejo de ciertos temas, ¿cierto? Entonces el recurso humano me parece que es un recurso humano que se debería aprovechar, ¿cierto? Para poder lograr el cometido. Me parece interesante que los recursos fluyan a los prestadores. El único actor absolutamente necesario e indispensable son los prestadores, o sea, las clínicas, hospitales. Es el único que no puede salir del sistema, sin embargo ha sido el más golpeado, porque no han llegado los recursos. Entonces yo creo que en eso es necesario que lleguen los recursos, porque a través de eso mejoran las condiciones no solo de atención de la gente, las condiciones de los trabajadores de salud, etcétera. Entonces yo pienso que ahí, y el tema de atención primaria es indispensable, ya lo hablábamos. Otro tema importante que se está hablando, aunque ya desde hace mucho tiempo se venía avanzando, es el Sistema Único de Información, pero fortalecerlo más. Desde el mismo, Doctora, desde el mismo gobierno... Disculpa, Sí. porque queda la duda. Sí. Correlaciona, digamos, a la duda, A lo que hablaba el para una doctor, llamada sí. preocupación del doctor Es Cardano, que tiene los decir. comités técnicos son aparte de las secretarías. O sea, las secretarías no van a manejar recursos. Los comités técnicos serán los evaluadores de esa función de coordinación de las secretarías. Por supuesto, la preocupación, el gasto médico, pero vamos a hacer comités técnicos científicos con pares, no con contadores públicos. Entonces, definiendo unos protocolos internacionales, que eso existe, hay unas guías internacionales. Allí se va a hacer una autorregulación, pero con pares, no con criterios financieros, sino con criterios médicos. Y eso también hay que dejarlo claro. Hay muchas mentiras en el medio, y la ideologización de la reforma, no surge del gobierno de Petro, la reforma surge de la sociedad civil, y eso hay que dejarlo claro. Cualquier médico, cualquiera que haya trabajado en el sistema de salud, sabe hoy que tiene rota su relación médico-paciente, que es fundamental, es el eje de nuestro ejercicio, pero además sabe que tiene limitado el tiempo, tiene limitada la formulación, tiene la vergüenza de decirle al paciente: solo le puedo ver un motivo de consulta. Cualquier médico que trabaje en este sistema debe estar indignado de las condiciones en las que está ejerciendo su profesión, para la cual hizo un juramento. Entonces, si se llegara a aprobar con todo esto este proyecto que tiene de la reforma a la salud, ¿eso entraría de inmediato a operar o sería paulatinamente? Porque dentro del mismo gobierno se han escuchado voces que dicen que cómo lo van a hacer, que los hospitales no están listos, que si en este momento tienen en urgencias a personas en camillas, en los pasillos, no hay habitaciones para la gente, no hay cómo atenderlos, y quieren dar una prioridad tan grande en salud a la gente en este momento, no hay los establecimientos para hacerlo, ni hay las locaciones para hacerlo como debe ser. Sería un proceso. ¿Cómo funcionaría eso? por supuesto, está contemplado un periodo de transición de 2 años.
a través del cual se va a fortalecer el sistema de información, se van a fortalecer los hospitales públicos, se crean unos equipos de atención domiciliaria a esas zonas de difícil acceso, ya se empezó, pero ese periodo de transición está contemplado, incluso ya hay un documento sobre eso, que lo tenemos nosotros también, y va por 2 años. Preocupa profundamente la liquidación de las EPS. ¿Qué pasaría con los billones que le debe las entidades privadas a la salud, a la red pública en la salud? ¿Se perdería esa plata también? ¿Cómo se ha perdido con las que han liquidado? Exacto. ¿Dónde estaban las Procuraduría, la Contraloría? ¿Dónde han estado los entes de control 30 años atrás? Esa es la pregunta. Pero lo que dice Fermín, ¿qué pasaría ahora? Por Porque eso, van a quedar deudas. esas son deudas de Y esas en EPS el momento fueron que le digan a una liquidadas. EPS ya... Ya no más, Ahí- o sea, no hay forma de recuperar Allí esa yo plata. cuestionaría la Procuraduría, la Contraloría. A ver, ¿dónde están? ¿Por qué no hubo unos mecanismos de vigilancia de este desfalco de recurso público que estaba ocurriendo? Porque es que La eso negociación de Medimás y Café Salud deja mucho que pensar. todos hacen parte del negocio y eso es lo que no se ha podido Por entender. eso, porque es que las EPS, a ver, ¿cuál ley sanciona el desfalco que han hecho las EPS al erario público? Ninguna. Se tramitó una ley en el Congreso y se cayó La estatutoria. porque las EPS, no, la ley estatutaria es la que define salud como derecho fundamental y la ganamos los ciudadanos en las calles. Sí, pero no se Marchas de aplica. bata Sí, blanca. no se aplica. No, le han puesto todas las trabas. Todas las trabas. Han querido poner la medicina en paquetes. No. Se tramitó una ley para sancionar penalmente a las EPS y no pasó. Son agentes políticos y tienen poder en el legislativo. Pero pero la reforma, aparte de que la intermediación del recurso público es fundamental para que el dinero pueda fluir como debe ser a las entidades que atienden a los pacientes, a las IPS, a las clínicas, a los hospitales, a los centros de atención, también se centra en la atención primaria en salud. Esa estrategia que es una alianza entre el sistema de salud, las acciones del Estado, la comunidad, para intervenir en una atención integral, para tener acción sobre los determinantes sociales y mejorar la calidad de vida de los pacientes en el territorio. Esa Bueno. atención primaria es fundamental. Ese Sí. es un tema importantísimo para debate. Doctor Cardona, ya el tiempo nos aplasta. Sí, ya estamos. Nos aplasta. ¿Cuál sería, Aquí nos digamos, quedaríamos toda la mañana. Muy sí. interesante para hablar y muchas cosas de qué discutir sobre eso. ¿Cuáles sí. serían las trabas significativas que va a encontrar esta reforma en el Congreso de la República, teniendo en cuenta algo muy claro y contundente, que la mayoría de las EPS, los dueños, hacen parte del Congreso de la República y de los políticos de este país? Bueno, Fermín, ya tú lo has dicho, yo creo que cuando se manejan recursos cuantiosos, pues siempre hay personas con intereses, ¿cierto? Yo siempre lo digo, que hay que mirar a qué le estamos apostando o qué intereses vamos a defender. Los intereses de la comunidad, los intereses personales, los intereses gremiales, los intereses institucionales. Bueno, de acuerdo a lo que uno quiera realmente defender, pues va a ser como nuestra posición. Indiscutiblemente cualquier reforma va a generar rechazo, porque hay personas que quieren que se siga el statu quo, o sea, eso es normal, y quienes quieren que sigan las cosas van a estar en contra. Lo importante aquí yo creo que es el centro de todo, y vuelvo y lo digo, es lo que más beneficia a la población, ¿cierto? Lo que realmente sea mejor. Yo pienso que hay que someterla al debate, el articulado, eso pienso que hay que hacerlo. Me parece que la labor que está haciendo la doctora Ana María es muy importante, de comentar, sensibilizar y hablar de la reforma. Es un tema de comunicar, álgido, y de sobre todo. comunicar, Sí, porque exacto. el tema es de Eso es comunicación. importante, y la labor también de los medios importante para lograr el fin, por lo menos que la gente conozca lo que se quiera, que se rebatan los comentarios, pienso yo, malintencionados, también que se acepten las críticas, porque como me preguntaba Álvaro, no quiere decir que todo lo que se proponga Sí, hay sí, que ah. aceptarlo. Ujú. Yo pienso que hay que escuchar a todos los actores, las EPS también. Uno no puede negar ni puede decir que han sido los culpables, porque yo también me salgo de esa teoría de decir los únicos culpables de lo que pasa en salud han sido las EPS. Yo creo que aquí todos los actores Todo el sistema. han tenido que ver con eso, y todos tendrán que mejorar cosas, se tendrán que cambiar,
y como dice la doctora, la base está el sistema que hay y hay que mejorar lo que está mal. Bueno, como ya el tiempo se nos acaba, tenemos otro invitado ya en espera. 30 segunditos para su mensaje final, doctora. Bueno, muchísimas gracias por lo que hacen ustedes y a la gente decirle que aquí lo que se está moviendo es mucho dinero versus el derecho fundamental a la salud. Nos toca defender el derecho. 30 segunditos, doctor David Ricardo. No, claramente lo dice la doctora, hay que defender el derecho fundamental a la salud como principio primordial de cualquier reforma. Bueno, doctor David Ricardo Cardona Molina, doctora Ana María Soleibe Mejía, pues gracias por compartir con nosotros a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Sabemos